Hola, geoexploradores, bienvenidos a nuestros jueves de científicos y de científicas. Y bueno, antes de presentarles a nuestro invitadísimo de honor, quisiéramos darles unos breves comerciales de lo que vamos a hacer en este mes de junio acá en GeoExplora. Pero antes queremos invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de GeoExplora 2.0, tanto en Facebook como en Instagram, porque recuerden que nuestra cuenta anterior fue hackeada y no nos permite hacer estos en vivos con ustedes. Entonces, pues si le dan aquí seguir, se van a enterar de las actividades que tenemos cada jueves y de nuestros talleres y de nuestras salidas. Y bueno, este mes lo estamos dedicando a los océanos y en especial a los océanos del pasado, porque el 8 de junio se conmemoraba el Día Internacional de los Océanos. Y bueno, ya nos vinieron a hablar de estromatolitos, hoy hablaremos de tortugas, después hablaremos de sirenia y finalmente de los peces espinosos. Así que no se pierdan ninguna de estas conferencias que vamos a tener por acá. Y bueno, también festejando esto de los océanos, hicimos unos talleres especiales para ustedes que se llaman Mares del Pasado. El sábado pasado estuvimos con el taller de reptiles marinos mesozoicos. Este sábado vamos a hablar de los constructores de arrecifes, que hoy en día son los corales, un grupo que se llama los escleractínidos, pero van a ver que han sido diferentes organismos los que han modelado los arrecifes marinos a través de las diferentes eras geológicas. También vamos a hablar de la evolución de las ballenas y tenemos uno de tortugas marinas. Así que no se lo pierdan. Si tienen ahí un geoexplorador en casa que le guste mucho los organismos del pasado, tráiganlo a los talleres de GeoExplora. Y bueno, también se están haciendo homeschool, se hacen escuela en casa, también tenemos cursos y talleres de biología, paleontología y geología que pueden ayudar a apoyar las clases que están tomando en casa, solo tienen que contactarnos. Y bueno, también queremos invitarlos a la salida que tenemos el 29 de junio, nos vamos a la expedición Edad de Hielo, en donde vamos a visitar 3 yacimientos fósiles increíbles. El primero que visitamos es el yacimiento del Pleistoceno más grande de Latinoamérica, llamado así el famoso AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Encontraron este yacimiento y también hicieron ahí el Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin, que vamos a ir a visitar y que nos va a hablar justo de estos descubrimientos que hicieron en el aeropuerto. Después nos vamos a el lago de Texcoco, lo que era el lago de Texcoco, a Tocuila, en donde el don Celso, al momento de hacer una excavación para una cisterna, encontró huesos y los dejó ahí a manera de un museo. Y finalmente terminamos en una estación del metro en la Ciudad de México. Así que vengan a hacer este recorrido que es de un solo día y con 2 paleontólogos que les van explicando todo lo que vemos. Y también se perdieron de nuestro campamento cretácico que estuvo increíble el fin de semana pasado. Pueden venirse a la Dino Expedición que tenemos el 27 y 28 de julio, en donde vamos a visitar yacimientos fósiles de hace 110 millones de años del Cretácico, y los cuales son principalmente fósiles marinos, pero también tenemos huellas de dinosaurios. Vamos a ver esas huellas de terópodos y de saurópodos. En esta expedición nos quedamos en hotel, no es con campamento, para los que no les guste la onda del camping, y visitamos el Museo de la Evolución en Puebla, el Jardín Botánico Elia Bravo, que es una maravilla, y las salineras prehispánicas en Zapotitlán. También es un recorrido, pero este es de 2 días y pues van acompañados de 2 paleontólogos expertos. Y bueno, el día de hoy nos da mucho gusto tener esta conferencia titulada De los continentes a los océanos, las extraordinarias tortugas marinas, con el doctor Oliver Ariel López Conde de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Para quienes no lo conozcan, pues voy a presentarlo. Su trabajo se ha centrado en el estudio del registro de tortugas mesozoicas continentales, transicionales y marinas. Además, ha colaborado en trabajos sobre reptiles marinos. Se ha dedicado a la docencia y ha publicado en varias revistas científicas. Bienvenido, Oliver, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por aceptar la invitación, por más bien como que proponerte para hablar de este tema tan bonito. Y creo que aquí no habíamos hablado de tortugas marinas, así como tan en general. Ya habías venido antes a hablarnos de descubrimientos de tortugas en México.
Así es, con Palauquelis, y sobre todo el registro mexicano de tortugas Muy bien, en pues mira general. qué maravilla. Yo creo que es un grupo que siempre llama mucho la atención, a mí en particular, me gustan mucho las tortugas y bueno, ¿quién no va a las playas a ver cómo liberan a las tortuguitas marinas? Y es un grupo que llama mucho la atención y que a veces sabemos poco sobre su registro fósil y principalmente aquí en México. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos de esto que el especialista Oliver? Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Oliver, y el espacio de GeoExplora es tuyo. No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, vamos a comenzar. Adelante, yo te voy diciendo aquí si se ve, voy a estar acá Ok, atenta. bueno, ok. Ya se está compartiendo, ya la estamos viendo y ahorita te digo si ya se vendrá. Listo. Ok. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, más que nada en esta ocasión vamos a hablar un poco relacionado a lo que sería de manera muy rápida la forma en que las tortugas hicieron esa transición de los ambientes continentales hacia lo que serían los ambientes marinos. Es un tema muy extenso, por lo que en esta ocasión he decidido únicamente dar un panorama muy general y centrarme en condiciones muy específicas de cómo se dieron estas modificaciones y bueno, obviamente ya hablar un poco más de cómo se dio este paso ya hacia los ambientes marinos y posteriormente las distintas adaptaciones y un poquito más relacionado a lo que es el registro fósil en nuestro país. Y bueno, este es el título de la charla, de los continentes a los océanos, las extraordinarias tortugas marinas. Bueno, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que obviamente nosotros conocemos de manera muy puntual el registro fósil de tortugas, data aproximadamente del Noriano, estamos hablando del Triásico superior, y está representado principalmente por lo que sería Proganoquetes. Pero algo que es sumamente relevante es que es mucho más antiguo el registro ignológico de tortugas. Esto quiere decir que posiblemente las tortugas estuvieron un poco de tiempo antes de lo que se considera en el registro fósil. De hecho, aquí vemos el registro ignológico y podemos dar cuenta que también correspondería al Triásico, pero sobre todo en el Triásico medio e inferior, sobre todo en donde estaremos en el Asiano, principalmente donde tenemos el registro ignológico en países como Estados Unidos y Alemania. Recientemente, bueno, hace un par de años, se publicó un artículo en el cual también se nos menciona el registro etnológico para una localidad española. Esto sería en el Carniano principalmente y principios del Noriano. Entonces, obviamente con esto podemos darnos cuenta que mucho antes de que ya estuviéramos bien establecido lo que sería el registro fósil de tortugas para el Triásico superior en el Noriano, ya vemos que existía previamente el registro ignológico de estas tortugas. Muchas de ellas, este registro se representa en ambientes transicionales, con lo cual se permitió su establecimiento en el registro fósil. Este sería, o es, el representante más antiguo para lo que conocemos para testudines. Hay que recordar que las tortugas se clasifican pantestúnides, testudinata, testudines y bueno, ya los dos principales grupos que son los pléuridos y los criptóridos. Pero bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esta es la primera tortuga con la cual nosotros nos vamos a encontrar en el registro fósil, junto con los registros también del Triásico Superior de Argentina. Y bueno, podemos darnos cuenta que son organismos totalmente con caparazones osificados, robustos, extremidades tanto anteriores como posteriores, cortas y fuertes, sobre todo para desplazarse de manera eficiente en lo que son los continentes. Aquí tenemos algo comparativo, por decirlo de esa forma, de cómo son las tortugas fósiles continentales y las tortugas fósiles marinas. Esto es importante de sobresaltar porque vemos cómo el caparazón de las tortugas continentales está totalmente osificado
Y bueno, tenemos cráneos robustos, extremidades cortas y también demasiado fuertes. Caso contrario de las tortugas marinas, las cuales el caparazón empieza a estar formado por una serie de fontanelas, que son estos espacios que se encuentran aquí, estos que estoy señalando, son las fontanelas, con lo cual se permite que el caparazón sea menos pesado, además de que empieza a ser más aplanadito, con lo cual es un caparazón más hidrodinámico para poder desplazarse de manera eficiente en los océanos. Algo importante que también nosotros vamos a encontrar aquí con las tortugas marinas es que empieza a presentar lo que es la hiperfalangia, o sea, las falanges empiezan a ser más largas, esto principalmente para el establecimiento de lo que son las aletas, con lo cual va a tener un nado más eficiente. Caso contrario de las tortugas continentales, que obviamente sus falanges son cortas y robustas. Hay una reducción en algunos casos de las extremidades traseras, que están aquí, son unas patitas mucho más cortas con relación a las extremidades anteriores, o bueno, lo que son estas que estoy señalando aquí. Ok, tenemos las tortugas continentales. Estas tortugas continentales, como ya lo platicamos anteriormente, eran de caparazones muy osificados, bombeaditos, así como redonditos, esféricos y de gran tamaño y obviamente pesados. Para el Jurásico tardío, principalmente se empieza a hablar en el registro fósil de esto que se le conoce como tortugas de litorales. Aquí tenemos algunas de estas tortugas, principalmente representado por algunos taxones como es Notoemys. Ahorita vamos a hablar más específicamente de este grupo de tortugas, con las cuales se empieza a hablar sobre todo en las personas que se dedican al estudio de las tortugas marinas, como estas tortugas que se desplazaban sobre la línea de costa, con lo cual empezaron a distribuirse de manera eficiente a lo largo de, de las diferentes masas continentales existentes durante el Jurásico tardío. Y bueno, una de las familias más características, hay varias, pero bueno, por tiempo de la charla vamos a hablar principalmente de esta y de otra, la cual es la familia Platychelide, la cual se considera una de las principales tortugas del litoral, las cuales se desplazaban, como ya mencioné anteriormente, a lo largo de la línea de costa. Y tenemos obviamente cuatro representantes, que es el género Notoemys, que son estos que están aquí. El género Notoemys es exclusivamente americano y tenemos Platychelis, que es un género de tortugas transicionales, de litorales, exclusivamente de Europa y de Asia. Aquí vemos principalmente cómo ya durante lo que es el oxfordiano, hace aproximadamente 160 millones de años, en lo que actualmente es Cuba, se describió Notoemys oxfordiensis, la cual se considera o nos indica que al menos esta familia de tortugas transicionales o de litorales se originó en lo que actualmente es América, en algún sitio, bueno, en esta parte, lo que es actualmente Cuba, del naciente corredor hispánico, el cual se estaba aperturando más o menos en esa parte del Jurásico tardío. Tenemos también el registro de Notoemys clagiocaensis, que es un registro mexicano ahí de Clagiaco, Oaxaca, Notoemys laticentralis de Argentina, Platychelis overdoferi, principalmente de Inglaterra, Francia, Tailandia, etcétera. Bueno, tenemos Notoemys zapatocaensis, el cual su registro corresponde ya para lo que es el Cretácico temprano, hace aproximadamente 135 millones de años, en lo que actualmente es Colombia. Aquí tenemos algunas fotografías de cómo eran los caparazones de estas tortugas. Yo tuve la fortuna de conocer todos estos materiales durante una estancia a lo largo de lo que fue mi maestría. Tenemos otro clado muy importante de tortugas transicionales, o también como se les dice, tortugas de litoral, las cuales son las tortugas Thalassochelidae. Y uno de los principales representantes es Neuticemis, es una tortuga que se ha colectado principalmente en América del Sur, específicamente en Argentina y en algunas regiones de Europa. Aquí vemos cómo se representa de acuerdo a los estudios realizados y con ayuda de paleontólogos,
los paleoartistas representan estas tortugas. Obviamente aquí vemos que todavía no cuentan con una hiperfalangia para el establecimiento de lo que son una aleta para un nado más eficiente, pero ya se considera que pueden nadar de cierta forma en mares abiertos. Y bueno, aquí tenemos una alhaja que se utilizó para la descripción de estos organismos, con lo cual se puede ver lo que les comenté anteriormente, caparazones menos osificados. Aquí tenemos la presencia de las fontanelas intercostales, estas son las costillas, y estas serían las fontanelas que son características sobre todo en este grupo de tortugas, por lo cual el caparazón eh, deja de ser un tanto pesado. Dentro de este grupo de tortugas que acabamos de hablar, los Thalassochelidae, tenemos a esta Thalassemis, que es muy importante porque en el registro fósil se encontraron varias lajas en las cuales ya se ve la impresión. Aquí se ve donde está el apuntador, se ve lo que es la impresión de la aleta que ya presentaba Thalassemis. Vemos que existe ya cierta elongación de lo que serían las distintas falanges que constituyen su extremidad anterior, o sea, sus manitas. Y bueno, aquí vemos cómo es que se han encontrado una gran cantidad de lajas en donde se puede ver la marca de la impresión de la aleta, y del lado derecho de esta diapositiva tenemos una comparación con diferentes tortugas marinas como Dermochelis, y bueno, aquí vemos cómo es la estructura de su extremidad, y aquí vemos la de Thalassemis, cómo es, eh, de cierta manera ya se presenta una importante elongación de sus falanges. Bueno, como ya les había comentado anteriormente, en la roca se observa la impresión de lo que es su aleta. Una aleta obviamente relativamente pequeña, por lo que más adelante va a ser las aletas de las grandes tortugas marinas, que sobre todo fueron de suma relevancia a lo largo del eh, Cretácico tardío. Ok, algo rápido. ¿Cuál es el registro fósil de tortugas marinas para México? Bueno, el registro tortuga de fósiles marinas para México actualmente es muy reducido. Hay materiales que se han estudiado, se están estudiando, y espero que otros materiales de los cuales se tiene conocimiento se estudien, sobre todo para conocer la riqueza de estos organismos marinos en territorio nacional. Pero bueno, ¿cuál es el registro fósil de tortugas marinas de México? Principalmente está comprendido por dos familias, que es Chelonidae y Protostégide. Hay otro grupo de tortugas marinas que es Dermochelidae, y actualmente no se tiene ningún registro de esas tortugas para México, ni para el Mesozoico, ni para el Cenozoico. Pero bueno, antes de responder esta pregunta, ¿cuál es el registro fósil de tortugas marinas en México? Vamos a respondernos esta pregunta. ¿Cuál es el primer registro formal de tortugas marinas en México? Bueno, tenemos que hablar con formal, que es obviamente aquel registro que haya aparecido en una publicación científica, porque obviamente siempre se habla de que yo tengo, yo ya descubrí, he mencionado durante muchos años que hay una tortuga marina aquí, allá, allá, pero bueno, no se publica nada. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer registro formal de una tortuga marina en México? Pues bueno, el doctor Brickman, que es el que está aquí, canadiense, en el 2009 describió la primera tortuga marina para México de la familia Chelonidae. ¿Ok? Estos son los materiales con los cuales él estuvo trabajando. Estos materiales se encuentran resguardados en el Museo del Desierto, allá en Saltillo, en Coahuila. Y bueno, es una serie de caparazones relativamente bien conservados, pero lo que le ayudó más para hacer su asignación taxonómica fue una serie de 7 cráneos, porque hay alguna parte de ellos, por los cuales él determinó en su momento, en el año 2009, un nuevo una nueva especie de tortuga marina, que es Euclastes coahuilensis. El género Euclastes es un género de tortugas que se distribuye desde el Cretácico tardío hasta el Paleoceno, Eoceno, más o menos. Entonces, bueno, en ese momento el doctor Briman, de acuerdo a las características observadas en los cráneos principalmente y otros elementos tomados de los caparazones, eh, mencionó una nueva especie de tortuga marina para México, y de hecho el primer registro formal
de tortugas marinas para México, que es Euclastes povilensis. Pero ¿qué pasó tiempo después? Un año después, el doctor Parham, que es el que aparece aquí en esta fotografía, hizo una redescripción del material mexicano junto con otros materiales de tortugas marinas, entre ellos materiales de Perú, y él cambió, bueno, dijo que Euclastes povilensis en realidad era una nueva especie y un nuevo género, por lo cual él lo asignó a Mexicalis povilensis, haciendo uso de los mismos materiales que anteriormente, un año atrás, el doctor Breeman había utilizado para describir Euclastes povilensis. En esta ocasión, el doctor Parham tuvo la certeza de revisar estos materiales y asignarlos a un nuevo género, el cual es Mexicalis. ¿Sí? Entonces, bueno, este sería el primer registro de una tortuga marina para México. Más adelante, en el 2011 y en el 2012, hay una serie de reportes de tortugas marinas, uno en un resumen de congreso que se llevó a cabo en el 2011 en el estado de Puebla y en la UAP, y en el 2012 también tenemos una mención, sobre todo es la tesis de licenciatura de Ariel, bueno, es Delgadillo Escobar Ariel, que tengo el gusto de conocer. Él, en su tesis de licenciatura, habla de la presencia de una tortuga protostégida del turoniano del norte de México. Son dos menciones que están ahí y que se realizaron durante el 2011 y el 2012 con trabajos de tortugas marinas. Ok, anteriormente ya tanto lo que es Ariel y Rubén en el 2011 y en el 2012 nos hablan de la presencia de otra nueva familia de tortugas marinas, en este caso sería la familia Protostégide. ¿Y qué tiene de característico la familia Protostégide? Bueno, que obviamente, de acuerdo a lo que se ha observado en el registro fósil, es una tortuga que habitó prácticamente todos los océanos a nivel mundial. Entonces, su registro fósil es cosmopolita, además de que la mayor riqueza y la mayor diferencia de tamaños se logró en un mar interior que existió en el Cretácico tardío, aquí en América del Norte, que se llamó el Mar Interior de América del Norte, en el cual, que es este que está aquí, el Mar Interior de América del Norte, se desarrollaron las tortugas protostégide que han alcanzado las dimensiones más extraordinarias. Entre ellas tenemos Arquelón y Protostega. Bueno, a lo largo de todo este mar interior de América del Norte es donde se han descrito los principales ejemplares de Protostégide a nivel mundial. No con ello se quiere decir que es el único sitio donde existieron. Les acabo de comentar anteriormente que en otros sitios se han reportado la presencia de tortugas Protostégide, como en América del Sur, Europa, Asia, principalmente. Y bueno, estos son dos de los representantes más imponentes que podemos tener de las tortugas Protostégide. Tenemos Arquelón y Protostega. Aquí tenemos la clásica comparativa que nosotros podemos encontrar en internet, en la cual vemos lo que se considera actualmente una de las tortugas marinas más grandes, que es Dermochelis, que puede alcanzar hasta 2 metros o un poquito más de 2 metros de longitud, que sería esta, Dermochelis. Pero bueno, aquí tenemos la comparación de cómo fueron esas tortugas protostégide del Cretácico tardío que se distribuyeron a lo largo del mar interior de América del Norte. Aquí tenemos a Protostega, que aproximadamente se considera que midió entre 3 metros y 3 metros y medio, y Arquelón, que de acuerdo a las menciones se sugiere que llegó a medir entre 4.5 y hasta 5 metros de longitud. Y bueno, aquí tenemos la clásica escala humana, que usualmente se representa con una altura de 1.8 metros. Entonces, bueno, aquí vemos las grandes dimensiones que tuvieron estas tortugas que ocuparon el mar interior de América del Norte durante el Cretácico tardío. Y bueno, ¿quién descubrió a Arquelón? Pues fue el doctor George Rever Whelan. En 1895 hizo la descripción de este ejemplar.
Bueno, aquí únicamente, por lo que les pongo esta diapositiva, es que él ahí está con una reconstrucción de parte, haciendo uso de los materiales que él descubrió en las localidades donde colectó a lo que es Arquelón. Y bueno, estas fotografías son clásicas que uno puede encontrar en la red. Bueno, aquí se ve al doctor William posando al lado de esta tortuga que él tuvo, que él describió en 1895. Y bueno, aquí tenemos, ahora sí, vamos a hablar un poquito de qué es lo que tenemos para el registro fósil de tortugas marinas para México. Ya vimos anteriormente que el primer registro fósil de una tortuga marina para México corresponde al que elaboró el doctor Briman en el 2009. Una tortuga que es de la familia Quelonidae y que él describió con materiales que actualmente se encuentran resguardados en el Museo del Desierto. Eso es lo único que se tenía hasta el 2009-2010. Más o menos por esas épocas, en la formación Austin, en la cantera de San Carlos, esto es muy al norte del estado de Coahuila, aquí se ve, se colecta el primer ejemplar de la familia Protostégide en el año 2008. Aquí tenemos una panorámica de cómo es que se aprecia la cantera San Carlos. Como se pueden dar cuenta, en este sitio es muy importante porque además de lo que se han colectado, lo que son tortugas marinas, se han encontrado una gran cantidad de invertebrados marinos y peces. Ok, en el 2008 esa tortuga protostégide se colectó y se resguardó en lo que es el Museo de Musquis, que es este que se encuentra aquí, en el Museo Histórico de Musquis, que fue el primer sitio que albergó a esta laja que se encuentra de este lado. Aquí estoy yo como escala. Durante mucho tiempo, prácticamente, ¿qué sería? Casi 10 años estuvo albergando el Museo Histórico de Musquis muchos materiales fósiles hasta que más adelante se elaboró lo que es el Museo de Paleontología de Musquis, donde todos estos materiales que se encontraban aquí en el Museo Histórico de Musquis encontraron por fin un sitio adecuado donde actualmente están siendo resguardados. Entonces, bueno, esta tortuga protostégide, que es esta laja que está aquí, actualmente se encuentra resguardada en el Museo de Paleontología de Musquis. Bueno, aquí tengo una foto con el director del Museo de Musquis, que es Héctor Porras, y él fue quien en la cantera de San Carlos colectó, el ingeniero Zapata, que es él, encontró esta tortuga y que gracias a él y que tuvo el tino de donarla a la colección del Museo de Paleontología de Musquis, es que actualmente conocemos la existencia de este ejemplar. Bueno, ya tenemos estos materiales y aproximadamente por el año de 2017 es cuando empieza el estudio de este ejemplar. Aquí tenemos la laja, se toman fotografías, se somete a distintos filtros debido a que a simple vista muchos de los elementos que componen esta tortuga son difíciles de observar y bueno, se realiza lo que es este esquema que nos ayudó a nosotros a poder hacer el estudio taxonómico de este ejemplar. Como se pueden dar cuenta, tiene un número bastante robusto, tiene el radio y la ulna y parte de las falanges que comprenderían la aleta derecha. Este ejemplar está en posición ventral, o sea, está en panza para arriba, por decirlo de esa forma, y así es como podemos observar una gran cantidad de elementos que nos ayudarían a la descripción taxonómica de este ejemplar. Y bueno, durante un par de años estuvimos trabajando, bueno, no tanto, un año estuvimos trabajando en este ejemplar, se sometió a una gran cantidad de fotografías haciendo uso de luz ultravioleta, luz normal, etcétera. Y bueno, en algún momento ya obtuvimos la evidencia suficiente para poder describir este ejemplar, el cual nosotros denominamos Desmatokelis y lo conferimos a Desmatokelis lowi. En un principio nosotros teníamos muchas dudas con relación a este ejemplar. ¿Por qué? Porque observamos una gran cantidad de modificaciones en los elementos postcraneales, o sea, en todos estos elementos que están en este esquema, en el pubis,
en la escápula, en el húmero, etcétera, pero nos detuvo para poder determinar si esta tortuga que en su momento estábamos trabajando podría corresponder a una nueva especie de Desmatoquelis. Ya después estuvimos leyendo y la bibliografía nos mencionaba que muchas de estas modificaciones que nosotros podíamos observar en los elementos postcraneales se podía deber principalmente al desarrollo ontogenético del organismo, o sea, en qué etapa de su vida se encontraba, y esto, si era juvenil, subadulto o adulto, muchos de los elementos óseos que nosotros notábamos diferente podría deberse a esas modificaciones a las diferentes etapas de vida de la tortuga. Aún así nos quedó la espinita y sobre todo con elementos de la cadera, el pubis principalmente, es un elemento que tenemos pensado estudiar más adelante porque nos podría dar luz o una nueva luz con relación a la descripción de esta tortuga. Entonces, bueno, terminamos el trabajo taxonómico, se trató de hacer una filogenia, no se obtuvieron los resultados adecuados debido a que no se contaban con los elementos pertinentes para proponer una filogenia. Entonces, bueno, este fue el resultado, se publicó el artículo en donde colaboramos lo que fue la doctora Juliana, el doctor Jesús Alvarado, la maestra en ciencias María Luisa y el ingeniero Héctor Porras Musquiz. Para julio va a salir el siguiente artículo con nuevos materiales de lo que es también esta tortuga que vemos aquí del lado derecho, que también se colectó en la formación Austin, la cantera San Carlos, el mismo sitio donde se colectó Desmatoquelis, que fue la tortuga que acabamos de revisar anteriormente. Aquí vemos, bueno, dónde se ubica este sitio. La población más importante que se encuentra aquí es Jiménez. Como se pueden dar cuenta, está muy cerca ya de lo que es la frontera con Estados Unidos. Y la cantera San Carlos es esto que se observa de aquí, donde se obtuvo, como ya les comenté anteriormente, Desmatoquelis y una laja de tamaño pequeño en donde vemos elementos correspondientes principalmente a la cadera, tenemos la escápula, el úmero, el ioplastron, hipoplastron, hipiplastron, etcétera, que nos permitieron, de acuerdo a las diagnosis que se han realizado previamente, asignar estos materiales a una protostégide indeterminada. Es para lo único que podemos llegar con estos elementos que muchos considerarían, pues es que, pues eso, ¿para qué te sirve? Bueno, nos sirve para conocer parte de la anatomía de estas tortugas marinas, para ver cómo está la escápula. De hecho, encontraron, bueno, Héctor encontró esta laja donde están todos estos elementos aislados y también en otra laja encontró esta escápula. Esto nos sirve de mucho, ¿por qué? Porque obviamente aquí estamos hablando de que se trata de una tortuga protostégide de tamaño pequeño. Como ya les comenté anteriormente, la familia protostégide tiene grandes representantes como Arquelón, que ya lo vimos, tortugas de 4.5 metros de longitud, como tortugas de tamaño medio, como la que acabamos de ver que es Desmatoquelis. Se considera que Desmatoquelis pudo haber tenido una longitud entre 1.5, 2 metros, dependiendo de las estimaciones, y también la familia protostégide está comprendida por tortugas de tamaño pequeño, tortugas que van a los 15, 20 centímetros, que bueno, de acuerdo a los estudios que se han realizado, se consideran que ya eran totalmente adultos. Entonces hay tortugas pequeñas, 15, 20 centímetros, tortugas de tamaño mediano, como sería Desmatoquelis, de 1.5 a 2 metros, y las tortugas de gran tamaño, de 4.5 metros, como Arquelón, o de 3.5 metros, como Protostega. Entonces, bueno, como les comento, esto es lo que va a salir próximamente en el mes de julio, en donde nosotros hacemos la descripción de estos elementos aislados postcraneales de una tortuga marina que es una protostégide indeterminada. Pero bueno, ¿qué otros sitios de México sabemos que existen tortugas marinas y que hasta la fecha lamentablemente no se han estudiado? Bueno, y el más icónico, por decirlo de esa forma, son toda la gran cantidad de tortugas que salen de la formación Agua Nueva, de la cantera de Vallecillos, ahí en lo que sería Nuevo León. La edad de estos materiales es Cretácico tardío, principalmente más específico en el turoniano, y esta es la clásica tortuga que sale
una gran cantidad de artículos en donde se menciona la presencia de tortugas marinas en lo que sería la cantera de Vallecillo, aquí en el estado de Nuevo León. Estas tortugas se han colectado desde principios de este siglo, 2000, 2002, 2005. Aquí tenemos esta referencia de Bucchi, Smith, Steenbeck, etcétera, que es de 2005, en donde se hace un catálogo de los reptiles de Vallecillo, principalmente, y nos mencionan la gran cantidad de organismos que se han ido colectando o se habían colectado hasta ese momento. Y bueno, haciendo una revisión bibliográfica, me encontré que tenemos a Herrera Flores, que en el 2007, en su tesis de licenciatura, en una tesis de la UAP, allá en Puebla, describió estos materiales que, de acuerdo a lo que él menciona en su tesis de licenciatura, corresponderían a una tortuga de la familia Quelonidae, más específico al género Toxochelis. Eso es a lo que él llega. Eh, su trabajo de él, hasta donde yo sé, únicamente quedó en su tesis de licenciatura. Hubiera sido muy enriquecedor para el conocimiento de las tortugas marinas que este reporte él lo hubiera llevado más allá de su tesis de licenciatura y lo hubiera publicado. Pero bueno, ya para no hacer más largo el cuento de las tortugas marinas, ¿qué es lo que se viene a continuación en el estudio de las tortugas marinas para, para México? Bueno, nos vamos a enfocar nuevamente en el estado de Coahuila, vamos a ir a lo que es la cantera Venustiano Carranza, que queda, de acuerdo a lo que vemos aquí en este mapa, también al norte del estado de Coahuila. La anterior cantera, la que es la San Carlos, queda por esta zona, aquí por donde está Jiménez, por esta zona, y aquí es donde se han colectado dos tortugas marinas que actualmente estamos estudiando. Una de ellas, esperemos que salga la publicación a finales de este año o a principios del año que viene. Es un trabajo que prácticamente está terminado, pero bueno, como todo esto lleva su tiempo, estamos esperando a ver a qué conclusiones llegamos, sobre todo porque ahorita que les presente el ejemplar, les voy a comentar por qué se nos ha complicado un poco. Bueno, esta es una panorámica de la cantera de Venustiano Carranza y en el estado de Coahuila. También esta cantera es muy rica en peces e invertebrados marinos. Estos materiales se encuentran resguardados obviamente en el Museo de Paleontología de Musquis. Aquí tenemos las dos tortugas, esta es una y esta es otra tortuga, es la parte y contraparte. Cuando llegó el trabajador, golpeó la laja, la roca, y la laja se fragmentó en dos, y de un lado quedó parte de la tortuga y del otro lado de la laja quedó otra parte de la tortuga. Entonces, bueno, es la parte y la contraparte de esta tortuga marina. Ya tenemos prácticamente fotografiadas estas dos tortugas. Ahorita la que nos estamos enfocando es en esta tortuga. Esta tortuga es la que prácticamente ya tenemos terminada, ya está la descripción, estamos ultimando detalles, pero lo que nos ha detenido un poco es justamente esto que tenemos arriba. Es un cráneo bastante dañado, bastante mal conservado, lo cual ha detenido un poco el estudio de esta tortuga, sobre todo porque es muy complicado o nos ha resultado complicado determinar algunos elementos que componen el cráneo y que podrían ayudarnos a nuestra diagnosis. Entonces, esto es lo que ahorita nos mantiene ocupados. Y bueno, como se pueden dar cuenta, es una tortuga protostégide marina, lo que les comenté anteriormente. Aquí tenemos las fontanelas intercostales, estas son las placas costales, estas son las costillas y estas son las fontanelas, las cuales ayudan a reducir el tamaño y el peso del caparazón. Y tenemos el número y algunos elementos de las extremidades. Aquí está, y aquí hay unos huesitos también de la extremidad de la patita trasera. Todos estos materiales prácticamente ya están descritos. Lo único, como les comento, es lo que nos detiene es esto, el estudio del cráneo. Yo creo que nos debe dar un mesecito más, un par de meses, concluir esta parte del estudio, porque bueno, ahorita estamos trabajando otros asuntos. Esta es la otra tortuga. Como se pueden dar cuenta, son tortugas de tamaño pequeño. Esta es la parte y la contraparte. También se encuentran en lo que es
la colección del Museo de Paleontología de Musquis. Esto únicamente hemos empezado a hacer la toma de fotografías, algunos datos y bueno, la descripción de este material, al menos yo creo que va a tardar un año más en que vea la luz la publicación de este ejemplar, el cual llevamos más avanzado, es este material. De hecho, aquí les voy a regresar una imagen, así es como se ve la tortuga, sin ningún tipo de filtro cuando se le toman fotografías. De hecho, uno tiene la laja y pues no es complicado, pero si no tienes el ojo entrenado, resulta un poquito difícil distinguir algunos elementos de la tortuga. Aquí ya tenemos la fotografía de la tortuga bajo unos filtros de luz que nos permite distinguir algunos elementos y bueno, aquí ya tenemos una hermosa fotografía que tomó María Luisa bajo luz ultravioleta donde nos permite aún obtener un mayor detalle de los elementos que componen esta tortuga. Y como les digo, esta tortuga todavía se está empezando a estudiar, va para largo, pero bueno, se las presentamos. Esto sería lo que vendría para el estudio y conocimiento de tortugas marinas próximamente para México. Y bueno, mucha gente me pregunta que por qué son muy sigilosos, que por qué presento aquí sin estar descritas aún formalmente esta tortuga y estas tortugas. Pues bueno, les quiero comentar que estas tortugas están en exhibición ahí en el Museo de Paleontología de Musquis y creo que son, si no es que son, los ejemplares originales más fotografiados a nivel mundial de tortugas. O sea, todos los visitantes que llegan a ese museo les toman fotografías. Entonces, prácticamente estas tortugas están altamente fotografiadas. Yo me he encontrado una gran cantidad de fotografías de estas dos tortugas en las redes sociales. Entonces, bueno, aquí lo único que nos queda es hacer la descripción formal y publicarlo lo más pronto posible. El Cenozoico, bueno, si ya vimos que para el Mesozoico el registro de tortugas fósiles para México es relativamente, si no es que limitado, únicamente representado por un ejemplar para la familia Queloridae y descrito formalmente también un ejemplar para la familia Protostégide, que bueno, ya se vienen más materiales para la familia Protostégide que se van a describir de manera formal, pues es reducido, muy reducido. Entonces, bueno, ¿qué podríamos esperar del Cenozoico? Pues no sé si existan o no existan, pero únicamente lo que yo tengo conocimiento para el Cenozoico son estos dos reportes que se han realizado en Baja California Sur para el Cenozoico y únicamente ni siquiera son los materiales de relevancia en los resúmenes de dos congresos. Reportan ahí como una asociación faunística, peces principalmente, otros elementos, y dicen, y también hay tortugas, y también hay tortugas en los dos resúmenes de estos congresos. Unos tienen una edad del Oligoceno y las otras del Pleistoceno con diferentes sitios aquí a lo largo de lo que es Baja California Sur. Esto sería, hasta donde yo tengo conocimiento, los únicos reportes que se han realizado en resúmenes de congresos y como ya les comenté anteriormente, ni siquiera es el estudio central, o sea, son tortugas del Oligoceno o tortugas del Pleistoceno, ¿no? Forman parte de un estudio bastante amplio y complejo y se menciona ahí que, bueno, existen estas tortugas y hay restos de tortugas del Oligoceno y del Pleistoceno. Hasta donde yo tengo conocimiento, sería lo único que tendríamos para tortugas marinas del Cenozoico. Y bueno, ya para concluir esta charla, este es uno de los eventos más bonitos que a mí me ha tocado vivir y creo que a muchos de nosotros, es cuando las tortugas marinas salen de su huevito y empiezan a buscar lo que es el océano y van dejando estas marcas aquí con sus aletas. Vean cómo están. Pues, ¿qué creen? En el registro fósil tenemos también representado esto y aquí lo tenemos en esta imagen. Del lado derecho, esto es un registro de Sudáfrica, un registro relativamente reciente del Pleistoceno, que aquí está el artículo donde se menciona este registro, aquí está la persona que trabajó con este ignofósil, con este registro, y vean. Entonces, bueno, él hace una comparativa de cómo es que se da este proceso de cuando salen las tortuguitas de su huevito y empiezan a desplazarse hacia el mar, dejando el registro aquí en la roca.
¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, ya para concluir, pues bueno, actualmente solamente existen 7 especies de tortugas marinas, de las cuales 6 anidan en territorio nacional. La única que no anida en territorio nacional es Natator, la cual se encuentra distribuida principalmente en lo que actualmente es Australia. Y bueno, mucho del conocimiento o poco conocimiento que he adquirido a lo largo de todo este tiempo sobre tortugas marinas, principalmente se lo debo a estas personas, a la doctora Juliana Sterling, al doctor Donald Brickman, a Reni Hirayama y a James Parham, con los cuales he tenido la oportunidad de charlar sobre tortugas fósiles, tortugas marinas y sobre otras cuestiones de la paleontología. Y bueno, una mención muy especial, obviamente se la tiene que llevar Héctor Porras, quien durante todos estos años me ha soportado, visitando la colección paleontológica del Museo de Musquis y me ha permitido hasta la fecha trabajar con los materiales fósiles que se encuentran resguardados en la colección del museo. Entonces, bueno, mucho del trabajo que yo he realizado o hemos realizado todo un importante equipo de trabajo durante todo este tiempo es gracias al invaluable apoyo que nos ha proporcionado Héctor durante todo este tiempo. Y bueno, aquí él en esta fotografía tiene levantando el surangular de un yaguasarino en el cual tuve la oportunidad también de colaborar en su descripción. Y bueno, y sería todo. Gracias. Gracias, Oliver. Qué bonita presentación nos armaste del registro fósil en México, que ahorita vemos que pues resulta abundante, o sea, no son menos las tortugas que se han descubierto y qué bonito registro tienen en el país. O sea, ¿cuál es el que más te llama la atención de todas las localidades que mencionaste? A mí, como conozco los sitios y bueno, los materiales, pues me gustan los materiales que estoy trabajando. Aunque obviamente, creo que en algún momento te he comentado ya así tras bambalinas, que hay unos sitios en los cuales, o una localidad o una formación que tú bien sabes cuál es, me gustaría darle una revisada a esos materiales. No, están bellísimos. O sea, bueno, hablamos de la colección de Mauricio Fernández, pero esa que yo visité en Monterrey de Fuimos Mar, tiene unas tortugas, así que yo me quedé impactada no del tamaño, porque no son tortugas grandes, son pequeñitas, Sí, son pero pequeños. están muy bien conservadas. O sea, todas las falanges se les ven así perfecto, Sí, están tienen cráneos preciosas. completos, están Sí, las tortugas completas, sí. sí, 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 están preciosas. Ojalá que permitan el acceso al estudio, porque cuando tú ves así la exhibición, solo dice tortuga, porque no están identificadas realmente, ¿no? Y de hecho, Y perdón, Adriana, sí, yo he tenido la oportunidad de ver esos materiales y bueno, ya uno que, como lo dije en la plática, uno que ya tiene el ojo más o menos educado y trabaja estos grupos, pues yo digo, esto es esto, esto es esto, esto es esto, pues le claro. falta, pues una buena descripción, ¿no? A esos materiales, darle certidumbre a esos Claro. ejemplares y que no se quede nada más así de, pues como tú dices, tortuga. Tortugas, pues Ujú. hay tortugas, hay de todas, ¿no? Sí, no, no. Y además, pues que son una pieza importante para contar toda como la historia, en este caso, pues de las tortugas que han pasado por aquí en los mares, antiguos mares mexicanos, que también me gustaría ligarlo con lo último que dijiste de aquí anidan 6, 5 de 6, Seis, 6, 6 de las 7 especies de 6 de tortugas las marinas. 7 especies de tortugas marinas. Qué importante es eso y me gustaría saber como la historia de eso, o sea, desde cuándo aquí se les antojó venir a anidar. Imagínate si con el registro fósil pudiéramos como contar esa historia del pasado para entender nuestra historia del presente, estaría genial. No sé si ya hayan hecho algún estudio como de estos, ¿no? Seguramente tiene que ver con cuestiones climáticas, de temperatura, las zonas intertropicales, la distribución de las tortugas, ¿no? Son más afines a ambientes, las marinas a ambientes un poquito más cálidos que fríos, etcétera, ¿no? Son cuestiones como más biogeográficas. Pero de hecho, algo que se me olvidó poner ahorita que estás hablando de eso, de que llegan a anidar y todo eso, de Desmatoquelis, está Desmatoquelis padillae, que es la tortuga más antigua de este grupo de tortugas, las Protostégide, es colombiana, y de esta se ha encontrado una tortuga, está la tortuguita así en el fósil, y en la parte ventral se ven los huevitos fosilizados. No.
¿en serio? Wow, Sí, ¿de Colombia? de Colombia, sí. ¡Qué Lo hubiera maravilla! puesto ahí, pero bueno. Y entonces ya en el artículo te ponen cómo van llegando las tortuguitas. Bueno, ponen paleoilustraciones y cómo están las tortuguitas mirando y todo. Claro. Oye, ¿y los cascarones son fáciles de que se fosilicen? Porque son como muy suaves, ¿no? De tortugas marinas hasta el momento yo desconozco si hay en el registro fósil. De tortugas de las otras Sí, continentales, sí eso los hay. sí, Sí sí. los hay. Sobre todo por la composición mineralógica de los cascarones. Quizás se deba a eso, ¿no? Wow. O como es el registro fósil, todavía no se han encontrado, ¿no? Sí, puede pasar. Y a mí también me da mucho la atención la última que pusiste de las huellas que van dejando cuando pues van caminando, ¿no? Sí. Bueno, uno lo ve en la playa, pero fíjate que nunca he conectado a ver eso en las rocas, o sea, nunca se me ha prendido así como el foco de que, ay, pudiera ser una tortuga, porque he visto a lo mejor esas señales, pero Sí. nunca las he relacionado con que pudieran ser tortugas. Así es, sí. Sí, de hecho, ese registro etnológico es muy bonito, el de Sudáfrica, en donde se ve cómo las tortuguitas van hacia su camino hacia el mar. Wow, qué bonito, que eso pueda quedar fosilizado es una maravilla. Sí, de hecho, Este, con relación a lo que decía en la presentación, seguramente tú también ya tienes fotografías de las tortugas de Musquis, cuando estuviste por sí, allá, ¿no? claro, fui a Musquis y Son, son y son las más fotografiadas. Bueno, eso y el mosasaurio que está colgando ahí como sí, piñata, lo aman, o sea, se toman fotos con él, las tortugas y Musquisopteryx. Creo que mosasaurio, tortugas y Musquisopteryx son de lo más fotografiado del y museo. también el mosasaurus que tienen ahí una vitrina que está completo, todo el cráneo con el bracito así. Sí. Sí, ese es de los más fotografiados, pero sí tienes razón, yo hasta me acerqué así más a la tortuga para tomarme una foto, porque además es grande, o sea, está grandota esa tortuga que está ahí. Sí, Oye, ¿y sí, el registro así de tamaños, hay alguna localidad que tenga las tortugas más pequeñas o las tortugas más grandes? ok, a ver, pues bueno, como le comenté en la charla, a lo largo de aquel mar que existió, el mar interior de América del Norte, principalmente localidades de Estados Unidos, vamos a encontrar a Protostega y Arquelón, que son las tortugas más grandes que han Ujú, existido. Tortugas de tamaño mediano, allá tienen a Desmatochelis lowi, muy bien representada en varias formaciones en distintos estados, y también tienen tortugas de tamaño pequeño, por decirlo de esa forma, unos 30, 40 centímetros. La tortuga más pequeña que te puedo decir que, híjole, que está complicado, pero bueno, la tortuga más pequeña que se ha descrito marina y sobre todo de la familia Desmatochelidae es Santanaquelis, de la formación Santana en Brasil. De ahí su wow, nombre, ¿no? Santanaquelis, sí, wow, qué que es interesante. una tortuga como de 15 centímetros, Y 15, ya 16 centímetros, adulto. así, Sí, así. pues sí, Sí, está de acuerdo a los chiquitito. estudios que hizo Reni Rayama, quien fue, que lo describió, ya de acuerdo a las cuestiones osteológicas y los huesitos, contactos y todo eso, ya se sugiere que es mínimo un subadulto adulto, o sea, ya prácticamente ya tiene su tamañito, ¿no? Oye, ¿y tú por el registro fósil puedes saber si es hembra o macho? ¿Pueden llegar a esa conclusión? En algunas tortugas sí se puede, sobre todo en unos elementos óseos que son se me está olvidando el nombre de estos, no me acuerdo ahorita el nombre de estos huesitos, que pueden estar en forma de U, así de U, bueno, en forma de U o en forma de V. Y dependiendo la forma de esos huesitos, esa terminación, te indica si es macho o hembra. Mira, Y de hecho se ha visto en estas tortugas en las que mencioné al principio en Platychelide, ok, wow. donde Ah, pues tienen qué, una gran cantidad de esas tortugas y ya pueden hacer estudios pues de dimorfismo sexual y todo eso. wow, qué interesante. La verdad es que falta todavía mucho por descubrir, yo creo, en la parte de las tortugas. ¿Y qué, por ejemplo, qué localidad se te hace sospechosa de decir ahí debe de haber tortugas y se nos ha pasado? Híjole. En Chihuahua, cuando yo estoy viviendo 2 años en Chihuahua, vi canteras similares a las que hay en Musquis y nadie las trabaja. Entonces Mm, seguramente ahí pueden salir materiales, nadie las trabaja, o sea, están ahí las montañas y los cerritos y los afloramientos y
nadie mete el pico, nadie. O sea, entonces yo justamente cuando pasé con los arqueólogos le dije, mira, es que esto se ve muy parecido a lo que está en Musquis, nos acercamos, empezamos a picar roca, salieron algunos invertebrados, amonites, fragmentos de otros invertebrados y seguramente aquí debe haber, aparte de esto, otras cosas, pero obviamente como en el trabajo paleontológico se requiere de pues, mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Dinero también, sí, recursos. Bueno, pues Sí. mira, te voy leyendo lo que nos ponen acá en el Face. Antes de que empecemos, me gustaría hacer un anuncio. Sí, Hace muchos tiempos creo que has tenido aquí a Carbot, el doctor Carbot, ajá, claro. y siempre dice, Oliver, Oliver, ya vamos a terminar eso. Ahora yo le quiero pedir una disculpa. Quiero decir, Carbot, no sé si estés viendo esto, lo vas a ver alguna vez, pero ya voy a terminar ahora yo para ahora sí someter el artículo. Eso es Es que todo, aquí estamos trabajando, retándose. estamos trabajando unas tortugas ahí de la formación Ocosocuautla, Ah, ok, de Chiapas. de Chiapas, sí. Ah, qué bonito. Sí, nos avisan cuando tengan el paper, bueno, ya aprobado y todo, para que nos vengan a platicar de ese registro Sí, fósil de hecho ya nada de más Chiapas. falta la última revisión que tengo que hacer yo, un par de fotografías y volvérselo a dar a Carbot para que ya le dé el visto bueno y El visto someter. bueno. Y yo creo que esto Wow. se finiquita en las vacaciones que ya se acercan para mí. Ustedes en la UNAM ya están de vacaciones, pero yo todavía me falta un mesecito más de trabajo. Bueno, perfecto. Mira, por acá estaba Aldo Fomisaurus, Casa, que dice, hola, saludos, hola Aldo, saludos hasta Puebla. Por Tuyas, acá Sergio Martínez dice, muy bonita plática, muchas gracias, saludos doctor y Adriana. Y por acá Jime Peña dice, gracias por la plática, profesor. Mira, tus alumnos te andaban viendo por acá en tu plática de tortugas. Muchísimas gracias, Oliver, por venir a platicarnos de tortugas marinas. ¿no? Gracias a ti por la invitación y ya sabes, siempre con el gusto de, pues, charlar con todos ustedes, ¿no? A mí me gusta mucho. Gracias. No, y a nosotros nos gusta escuchar de estos grupos del pasado y por especialistas, pues qué mejor. Bueno, pues si tienen alguna otra pregunta, la pueden escribir por acá. Y recuerden que el jueves que viene vamos a hablar de Sirenia, otro grupo interesante que vamos a ver, que son los manatíes, está dentro de ese grupo. Y va a venir aquí Natalia de Baja California a hablarnos de los Sirenia y el registro fósil en México, que yo la verdad desconocía el registro fósil. Sé de uno de Yucatán, porque alguna vez Arturo el paleoartista subió uno y dije, ay, a ver, y supe de uno de Yucatán, pero no sabía que en la parte norte de México hay registro fósil. A ver qué nos cuenta esta Natalia. Pues muchísimas gracias, Oliver. No, gracias a ti, Adriana, y saludos a todos. Recuerden, si tienen Gracias. alguna duda, pregunta o comentario, pues bueno, ahí me pueden encontrar en las redes sociales, o pregúntele a Adriana, no sé. ¿No Sí, dejaste búsquenme en tu internet. correo? Perdón. ¿No dejaste tu correo? No, no lo puse por ahí, pero bueno, ahorita lo dejo ahí por si alguien En los tiene interés. comentarios si alguien quiere Sí, contactarte, si alguien quiere saber de tortugas o quiere hacer una tesis con tortugas marinas, hay material, solamente falta gente que le entre al estudio de las tortugas marinas. así es. Sí, porque a mí en algún momento, usualmente los que platicamos aquí de tortugas, pues soy yo y Carbot, ¿no? Que Ujú. prácticamente Carbot se ha dedicado más como al Cenozoico. Cenozoico, ha descrito un par de tortugas, yo estoy más metido en el Mesozoico, y creo que sería bueno que en algún momento, aparte de nosotros los dos, hubiera alguien más que dijera, yo quiero hablar sobre lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, y ya descubrí esto, ya hice esto, ¿no? Sirve como Sí, para refrescar todo también, ¿no? pues sí, falta gente que estudie el registro fósil en México. Entonces, pues si alguien quisiera estudiar tortugas, miren, aquí está un especialista. Bueno, exploradores, muchísimas gracias por haberse conectado y recuerden que este video lo subimos a nuestra biblioteca de YouTube porque aquí se pierde en el Facebook, entonces pues para que quede ahí en YouTube cuando quieran verlo, si llegaron como a la mitad y no vieron el principio, pues pueden ponerlo ahí en YouTube y pues ahí se va a quedar. Muchas gracias, Oliver, que pasen bonita noche. Hasta luego, bonita tarde. Chao.